va dedicado a 5 herramientas útiles, 5 objetos esenciales que estos últimos meses he utilizado y me han ayudado a conseguir los objetivos que me he propuesto, tanto a nivel de alimentación, físico, a nivel mental, a nivel de la creación de nuevos hábitos, del desapego de los malos hábitos que podía tener. Antes de todo, estos 5 elementos no tienen nada que ver con publicidad, no me han pagado y no tiene nada que ver con quererte vender algo. Simplemente quiero haceros ver que con 5 cosas pequeñitas puedes hacer grandes logros. Sin más dilación, quiero ir al grano. El primer elemento, objeto que os quiero mostrar son las anillas. En varios posts de Instagram o TikTok he comentado algunos beneficios que tiene el entrenamiento en suspensión. Por ejemplo, este estudio que os muestro comparó el efecto que tiene las flexiones en suspensión versus las flexiones sin ningún desequilibrio. El paper demuestra que las flexiones en suspensión activan más el pectoral mayor, deltoides anterior y tríceps braquial. También el entrenamiento en anillas implica el uso de músculos del tronco, brazos, hombros y espalda de una manera integrada y funcional. Esto ayuda a desarrollar una gran fuerza en estos grupos musculares, lo que a su vez mejora la postura, la estabilidad y la resistencia muscular. El entrenamiento en anillas requiere un alto nivel de estabilidad y equilibrio, debido a la naturaleza inestable de las anillas suspendidas. También me gustan mucho las anillas por su variedad y versatilidad que tienen. Las anillas ofrecen una amplia variedad de ejercicios y niveles de dificultad. Puedes subir y hacer dominadas, puedes bajarlas y hacer flexiones, remo, lo que permite adaptar el entrenamiento a diferentes niveles de condición física y progresar con el tiempo. Además de ser un aparato que no es difícil de conseguir y no es muy caro. Te dejo un enlace en la descripción de las anillas más económicas, cuestan $24,99 o $27. La segunda herramienta, que para mí es un superalimento, más que un alimento, y tiene que ver con la nutrición, es la proteína de suero. Voy a mostrar algunos beneficios de la proteína, como por ejemplo, este estudio del 2019 del British Journal of Nutrition encontró que la suplementación con proteína en personas con hipertensión estuvo asociado con la reducción de presión arterial, comparado con un grupo de control. Otro estudio del 2021 de la revista Journal of the American College of Nutrition encontró que suplementarse con suero de leche estuvo asociado con mayores ganancias en la masa corporal magra, es decir, en los músculos, huesos, órganos y otros tejidos, y en las mejoras en la fuerza muscular en comparación con el grupo de control. También el suero disminuye el apetito y aumenta la saciedad, como indica en este paper. Esta revisión del Journal of Sport Science sitúa el consumo óptimo entre el 1,3 y 1,8 gramos por kilo al día, con ingestas superiores de 1,8 y 2 gramos por kilo de peso, al realizar entrenamientos intensos o cuando se limitan las calorías. Otro metaanálisis apunta que la suplementación con proteína es la clave para mejorar la fuerza muscular e indica que 1,5 gramos por kilo de peso corporal puede ser la cantidad más adecuada y óptima de ingesta total de proteínas para mantener y aumentar la fuerza muscular. Tercer elemento para mí esencial que ha sido en estos últimos meses es nada más ni nada menos que el famoso libro de hábitos atómicos de James Clear. Este es un increíble libro que te brinda estrategias prácticas respaldadas por la ciencia de tu comportamiento para mejorar tu productividad, salud, bienestar a través de cambios positivos en tus hábitos diarios. James Clear te revela que los pequeños cambios son la clave del éxito, los llamados hábitos atómicos. Acciones simples y repetitivas pueden tener un impacto duradero en la formación de hábitos positivos a largo plazo. Una de las estrategias voy a mostrar que es muy poderosa, que Clear comparte
es la regla de los 2 minutos. ¿Sabías que si una tarea lleva menos de 2 minutos no deberías posponerla, sino hacerla de inmediato? Esta regla te ayudará a evitar la postergación y a cultivar la consistencia en la realización de pequeñas acciones que pueden tener un gran impacto con el tiempo. También James introduce la teoría de la implementación, es decir, hacer planes específicos y detallados sobre cómo, cuándo y dónde llevar a cabo una. Quiero citar algunos tips, en este caso 10 tips del libro Hiperfocus. Cómo centrar tu atención en un mundo de distracciones. Para mí creo que es un libro que puede ayudar mucho con la creación de hábitos, creas un hábito y cómo enfocarte en ese hábito o en esa tarea. Chris dice que para mejorar tu productividad debes identificar el tipo de actividad o tarea que estás realizando. El segundo tip que da Chris es que tienes que tomarte tu tiempo e identificar tus distracciones para saber cuál puedes controlar. Uno de los tips, el tercero en concreto, que me gustó es que si modificas tu entorno para evitar distracciones, lograrás mejor enfoque. Es decir, si tú te levantas por la mañana, quieres estudiar y tienes en tu escritorio, lo tienes desordenado, tienes ropa, tienes muchas cosas y no tienes acceso a poder estudiar, es decir, primero tienes que limpiar para poder estudiar. Apaga el teléfono móvil. Las notificaciones son distracciones cuando se requiere atención. Prueba a ponerlo en modo silencio y a 2 o 3 metros de tu alcance. La cafeína. Si las actividades que requieren atención son por la mañana, considera beber café o té. La cafeína estimula el rendimiento mental. Descanso. Si notas que a pesar de estar centrado empieza a decaer tu enfoque, es normal. El enfoque no es ilimitado. Tómate unos minutos para estirar, observar, hacer snacks de movimiento y vuelve a retomar la actividad que estabas realizando. Tiempo. Aunque no lo creas, siempre tienes tiempo. Aprende a organizar el tiempo que vas a dedicar a estudiar, a hacer. Dedícale un tiempo que solo sea para eso. Práctica. El hábito hace al monje, decía Chris. Una vez que adquieras el hábito de estar enfocado, continúa, hazlo a diario. Elimina la información basura. No hay que consumir información que roba atención y no ofrece beneficio alguno. Elimínalas por completo. Y el último tip que da Chris es que inviertas en serendipia, que se refiere a consumir información estimulante que se encuentra fuera de los límites de tu experiencia, te obliga a realizar conexiones más originales. El cuarto esencial en mi vida son bambas de correr o de running, como quieras llamarlo. ¿Y por qué? Normalmente, para ir a correr, la gente no está muy predispuesta, ya que es una tarea un poco difícil, es una tarea que requiere de mucho esfuerzo mental también, y correr puede ser muy aburrido. Y si no tienes esa predisposición, por ejemplo, si no tienes unas bambas para correr, o normalmente no sueles pensar en ir a correr. Pero ¿por qué hay que hacer ejercicio aeróbico? Yo no digo que el ejercicio aeróbico sea obligatorio, pero para mí me ha ayudado mucho a despejarme mentalmente cuando he estado muy atareado con estudios, trabajo, etc. He de decir que me ha ayudado mucho a tener constancia con el ejercicio aeróbico es leerme este libro de Haruki Murakami. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y ahora voy a citar algunas frases que él dice y que me han gustado bastante. Haruki dice: la mayoría de las personas en el mundo no piensan en correr como una actividad agradable. Sin embargo, la razón por la que me gusta correr es precisamente porque puedo disfrutarlo a mi manera. Es una frase que me gustó bastante. Os voy a citar otra. La vida es más agradable corriendo. Creo que correr puede ser una forma de meditación para mí. Me concentro en mi respiración y en el ritmo de mis pies golpeando el suelo. Y los problemas y preocupaciones cotidianas parecen desvanecerse. Y la última cita: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Este es mi lema cuando corro. El dolor es físico, es parte del proceso, pero como lo afronto mentalmente es lo que realmente importa. La quinta herramienta que os quiero mostrar y que tiene que ver con el séptimo tip
de hiperfocus, como he nombrado antes, es un diario, un registro de todo lo que vas a hacer en el día. Eso te va a ayudar a organizarte, a organizar tu tiempo, a poder aplicar la teoría de la implementación de James Clear. Yo normalmente lo que me ayuda mucho es que utilizo bastantes aplicaciones como Trello, Notion, la app de notas del iPhone. También utilizo un diario, un cuaderno que puedo escribir a mano. También como app de registro de entrenamiento utilizo RepCount. Es una app donde podemos monitorizar el progreso, mantenernos motivados. Me va muy bien porque así sé lo que he hecho la semana pasada, lo que he levantado, la intensidad en la que he podido trabajar. Espero que os haya gustado. Es un vídeo un poco diferente, pero creo que de las 5 cosas que he mostrado podéis coger algo que os puede beneficiar a vosotros. El entrenamiento en anillas, suplementarte con proteína, lectura de cómo mejorar nuestros hábitos y cómo enfocarnos, bambas de correr o un diario de registro de todo lo que haces en tu día o registro de tu sesión de entrenamiento. Os espero en el próximo vídeo.